sigue en riesgo. Las próximas horas van a ser clave. Está sigue en terapia intensiva. Este tipo de jóvenes, especialmente aquellos que se han vuelto influencers, viven una doble vida, que normalmente son personas que buscan la constante validación del resto del mundo y sobre todo constante porque algunos, no todos, tienen lo que se llaman rasgos narcisistas. Esperemos que pueda pasar a terapia intermedia en los próximos días, pero todavía no hay certeza. Está apenas bajando la sedación, entonces es poquito a poquito. Indica como destacando teniendo mucha ansiedad. La mayoría muestra un personaje que no existe, se lo creen y cuando alguien reta a ese personaje, ahí viene ese complejo de inferioridad y reaccionan de una manera desproporcionada. El problema es un problema. El trauma, mucho coraje, ¿no? Sí, mucho coraje. No quisiera de verdad ni nada muchísimo en esta situación, ¿no? Yo creo que cualquier papá entiende lo que puedes llegar a sentir por una persona que llega a venir a tu hijo de la manera que sea. A ver, estamos hablando de que hay una planeación, ¿no? Entonces no es algo que no puedas controlar. Ha habido una planeación, una premeditación para hacer algo, ¿no? Ha habido un plan de acción. Luego hay gente que, por ejemplo, sí es verdad, el famoso cuchillo jamonero que se utilizaban en estos amores pasionales en que se mataba, se desvivía una persona. Bueno, aquí hay varios ingredientes que te pueden hacer pensar que estamos hablando de una persona, no esta, ¿no? Pero cuando una persona hace eso de irse hacia otra persona de una manera tan agresiva, estamos hablando de una persona que además no controla los impulsos en ese momento. Otra cosa que es muy interesante, los psicópatas mienten muy bien y no tienen descaro al menos. En alguna ocasión esta persona mintió de una manera muy descarada y muy obvia, ¿no? Se está dando una situación única entre los jóvenes. Los jóvenes te dicen, no, es que yo sé lo que tomo, es que yo puedo experimentar. Y el problema es que ya no sabe nadie lo que se están tomando. Aquellos que probaran sustancias sabían que tenían esta persona que les daba esto, esto y esto. Pero ahora el problema es que se están utilizando muchísimas sustancias, una, que son venenos de verdad, ¿ok? Que son nuevas drogas químicas en que se han probado en ratas, nuevas sustancias. Entonces, todo eso, ¿qué quiere decir? Que con una vez que tú pruebes algo, te puedes morir. Y no de sobredosis, de envenenamiento. De un hijo no debería depender de la ira de otro joven, en un pleito sin sentido, en una decisión impulsiva que destruyó familias y dejó también a una niña de 6 meses sin una madre. El dolor es inaceptable para un padre. No hay dolor más grande, más profundo, más desgarrador que ver a tu hijo debatirse entre la vida y la muerte. Es un sufrimiento que no tiene nombre, porque ningún padre debería vivirlo. No estamos hechos para eso. No estamos preparados para ver cómo la vida de quien más amamos depende de un hilo. Atrapados en una espera cruel, donde cada minuto es una batalla entre la esperanza y el miedo, comadre. Los hospitales no deberían ser lugares donde los padres duermen en sillas frías, con la mirada clavada en una máquina que dicta el destino de tu hijo o de tu hija. No deberíamos estar en una sala con las manos juntas, rezando, implorando, negociando con la vida para que no nos arrebate lo más querido. No deberíamos de sentir esa impotencia que ahoga a los padres de Valentina. Ese deseo imposible de cambiar de lugares, de tomar su dolor y hacer esto como un intercambio para poderla salvar. Ver a un hijo en una cama de un hospital inmóvil, indefenso, con la piel pálida, los labios secos, es una imagen que se graba en el alma como una herida que nunca va a cicatrizar.
es un golpe que rompe todas esas certezas que nos arrebata el sueño, que nos enfrenta a la peor pesadilla de todas, la posibilidad de perderla. No hay justicia que alivie el dolor. Aunque ellos clamen justicia, no la hay. No hay consuelo que lo pague. Solo queda la fe, la esperanza de un milagro. El amor inquebrantable que nos mantiene de pie cuando todo parece desmoronarse. Porque un padre jamás deja de luchar, jamás deja de creer, jamás deja de aferrarse a la vida de su hijo. Incluso cuando la muerte le está rondando cerca a Valentina. Si hay algo más grande que el dolor, es el amor. Un amor que, aunque haya incertidumbre y sufrimiento, está brillando con fuerza. Quien nunca está dispuesto a rendirse. Ese es el amor de nosotros los padres por nuestros hijos. Fíjense, comadres, que tenemos una conferencia que los padres valientemente, sintiéndose como se sienten, dieron a los medios. Mi querido Juan Alberto, bienvenido, mi amor. Hermosa, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, mi amor, qué guapérrimo. Gracias, aquí andamos, mira. Eso, fierro de la costera de Wiri Capamocha. A bailar, a gozar, a disfrutar y a reflexionar también, por supuesto, este tema que es importantísimo. La vida es alegría, la vida tiene que ser felicidad, plenitud, gozo, buena vibra, empatía con las demás personas. Ya saben, hay que bailar, hay que gozar, hay que vivir. Pero cuando pasan estas cosas, estos temas que nos llegan al alma, que nos tocan, que nos hacen reflexionar, como lo acaba de hacer Elisa con este mensaje tan profundo y tan importante, solo puedo pensar en esa madre, en ese padre, en esos hermanos de Valentina, justamente en el hospital, orando por ella, que afortunadamente ya en esa conferencia de prensa que nos contabas, Elisa, en el hospital donde Valentina sigue recluida, cuenta su mamá que ya está despertando, con mucha ansiedad, con mucho dolor, con mucha confusión. Siguen siendo momentos muy difíciles, muy dolorosos. Y aquí podemos ver a flor de piel cómo la mamá de Valentina nos cuenta el estado de salud que enfrenta a su hija luego del brutal ataque que sufrió a manos de Marianne N. Sigue en riesgo. Las próximas horas van a ser clave. Sigue en terapia intensiva. Esperemos que pueda pasar a terapia intermedia en los próximos días, pero todavía no hay certeza. Están apenas bajando la sedación, entonces es poquito a poquito. Está como despertando, teniendo mucha ansiedad. Está como despertando, teniendo mucha ansiedad. Por obvias, bueno, el trauma, mucho coraje, ¿no? Mucho coraje, no quisiera de verdad ni nada muchísimo en esta situación, ¿no? Yo creo que cualquier papá entiende lo que puedes llegar a sentir por una persona que llega a venir a tu hijo de la manera que sea, con esa violencia. Tiene la mano, pues no, con varias la parte donde fue más atacada. Se le hizo cirugía reconstructiva y tenemos la esperanza que pueda recobrar el uso completo de su mano. No hay certeza. De hecho, tiene todavía drenajes en los dos pulmones, donde hubo lesiones fuertes. Efectivamente, una en medio. En el pecho muy cerca del corazón, entonces obviamente su vida todavía está pues con alto riesgo. Esas heridas están sanando, están viendo cómo nunca lo sigue, entonces que con drenajes en los pulmones. ¿Cómo se siente, no? El dolor a través incluso de la pantalla. Podemos ver cómo vibra una madre
pensando en que cualquier cosa puede pasar con su hija en este momento. Afortunadamente está despertando, pero obviamente hay estrés, hay ansiedad, hay angustia en ella. En la confusión de no saber, después de este brutal ataque, debe tener esas últimas imágenes cuando llegó esta agresora a lastimarla. Muy fuerte, pero precisamente para entender más, para analizar más, porque hemos visto no solo este caso, tristemente han sido muchos casos de influencers o de personas que se sienten intocables o imparables por el poder que las redes sociales y sus seguidores les dan. Es por eso que también tenemos nosotros que reflexionar a quiénes estamos siguiendo, a quiénes estamos haciendo famosos, a quiénes le estamos dando poder para que influyan en nuestra vida y que influyan en la sociedad. Por eso es importante que analicemos la psicología de estas personas y podamos entender y analizar también si en casa estamos haciendo algo mal con los adolescentes o con los niños, que a veces hacen un berrinche y les damos todo para que pasen ese berrinche. El teléfono así en automático al bebé. Para que se entretenga. Para que no esté dando lata. Y es un asunto bastante delicado, por eso hoy me encanta recibir a una amiga de la casa, pero también a una experta internacional. Es Silvia Olmedo, que es psicóloga clínica, criminóloga, por supuesto, además es autora bestseller internacional, productora, conductora. ¿Qué podemos decir de ti, Silvia? Lo haces todo. Programas, Silvia, bienvenida en Unicable. ¿En dónde más tienes programas? Bueno, tengo ahora el más grande, que tengo ya 10 millones de seguidores entre todas las redes, son mis propias redes, Silvia Olmedo, y ahora me dedico a la divulgación y a la creación de contenido nutritivo, o sea, contenido y entretenimiento que además te deja un sabor rico. Por eso estoy muy contenta de esta maravillosa reinvención que estás teniendo y de hablar de estos temas que, más allá de que sean tragedias y eventos dolorosos, nos pueden ayudar al resto a aprender, no a criticar y poner el dedo, sino a ser mejores personas y mejores padres. Ese es el punto total. En este caso, a mí me gustaría que habláramos, ¿no?, sobre esta agresión que ya vemos en las redes sociales de muchos adolescentes. Tenemos también el caso de Fofo, que esa manera de comportarse con un mundo que no es real. ¿Qué le está pasando a los jóvenes? ¿Por qué este enganche con una fantasía que se la llegan a creer? Bueno, este tipo de jóvenes, especialmente aquellos que se han vuelto influencers, viven una doble vida, que normalmente son personas que buscan la constante validación del resto del mundo y sobre todo constante porque algunos, no todos, tienen lo que se llaman rasgos narcisistas. Son personas que se creen con derecho a tener la atención constantemente de todo el mundo porque necesitan el reconocimiento y porque en el fondo, de una manera subyacente, hay un complejo de inferioridad muy grande. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría muestra un personaje que no existe, se lo creen y cuando alguien reta a ese personaje, ahí viene ese complejo de inferioridad y reaccionan de una manera desproporcionada. Por eso es bastante más común que en una persona normal que este tipo de gente ante una situación frustrante no le guste y reaccione mal. ¿Cuál podría ser la personalidad? Yo sé que no vamos a irnos a detalle y ojo, no estamos hablando porque legalmente, por ser menor de edad, no es que sea el perfil, digamos, exactamente de Marianne. Pero que cuando una persona toma un boleto de avión, viaja a una ciudad, llega a una fiesta, ¿fue ira momentánea o en este tipo de personalidades no se esconde una psicopatía? A ver, estamos hablando de que hay una planeación, ¿no? Entonces no es algo que no puedas controlar. Ha habido una planeación, una premeditación para hacer algo, ¿no? Ha habido un plan de acción. Luego hay gente que, por ejemplo, sí es verdad, el famoso cuchillo jamonero que se utilizaban en estos amores pasionales en que se mataba, se desvivía una persona. Bueno, aquí hay varios ingredientes que te pueden hacer pensar que estamos hablando de una persona, no esta, ¿no? Pero cuando una persona hace eso de irse hacia otra persona de una manera tan agresiva, estamos hablando de una persona que además no controla los impulsos en ese momento. Que eso es lo que hace un psicópata. Sí, bueno, un psicópata lo que tiene, sobre todo, uno de los ingredientes más importantes es la falta de empatía o la falta de sentirse mal
por hacer daño a causar un otras daño. personas. Otra cosa que es muy interesante, los psicópatas mienten muy bien y no tienen descaro al mentir. En alguna ocasión esta persona mintió de una manera muy descarada y muy obvia, ¿no? Por ejemplo, con una casa creyéndose sus propias mentiras de que era de ella, agrediendo a otras mujeres. Por ejemplo, si un psicópata, cuando ya le pillan en una mentira, ¿qué hace? Hace lo que se supone que tiene que hacer. O lo niega o lo acepta, pero ya lo acepta sin remordimiento, ¿no? Mucha gente, hay ciertos psicópatas que dicen, bueno, me equivoqué, perdón. No. Cuando tú pides perdón, lo primero que haces es, te pido perdón por algo que te he hecho, y sobre todo por el daño que te he causado, y siguientemente lo que haces es cómo reparo ese daño. Esa persona lo hizo, no lo hizo. Entonces, hay otra cosa que a mí me preocupa entre los que es la falta. Total. Muchos padres pensamos esa idea de es que mi hija, mi hijo, somos amigos. No. Tu hijo o tu hija tiene amigos. Tú estás ahí para ser una persona firme, para ayudarla, para ponerle límites. Entonces, muchos jóvenes ahora no tienen límites y los papás les dan absolutamente todo para complacerlos. ¿Qué estamos creando? Jóvenes sin ninguna capacidad de entrenamiento hacia la frustración, hacia no conseguir algo, hacia perseguir algo. No les estamos haciendo resilientes, ¿no? Y luego también son los jóvenes rabietas. O sea, una cosa es que un bebé a los 3 años no le das algo y se ponga de rabietas. Pero las rabietas que están haciendo ahora los jóvenes, muchas veces porque no se les da algo, o incluso les dicen a los papás, es que tú me compras esto, no te lo compro, es que no puedes permitírtelo, que lo hacen, ¿no? Este tipo Lo de... retan. Claro, este tipo de jóvenes que, ojo, nosotros hemos creado, porque les hemos dado una infancia de Disney, en algunos casos están teniendo un tipo de conductas mucho más agresivas que lo que eran antes, porque además se distancian de la realidad. Claro, y es una realidad que también a veces vemos totalmente distorsionada. A ver, me decían que el micrófono, ¿nos pueden ayudar con el micrófono porque nos están escribiendo que está muy bajo? El mío ¿Es está el muy tuyo? bajo. Ay, qué pena, con Ok. lo alto Pero que se yo oye, hablo. se oye, Se oye dice que se oye. perfecto. Esta realidad que a veces viven tan distorsionada en el hecho de que en las redes sociales vemos todo perfecto, felicidad, momentos de alegría, momentos que podrían ser como una vida ideal, pero que detrás de esa realidad o esa falsa felicidad hay una frustración muy grande que vienen a exponer después a la vida del día a día, porque una cosa es sonreír y ponerte muy bonito para la selfie y otra lo que es el día a día, las 24 horas, en los 7 días a la semana, ¿no? Estamos cambiándole el micrófono, comadritas, ¿Ya se me oye? porque nos Ya estaban está. aquí escribiendo que no se escucha bien, pero bueno, Ya está. vamos... Hay algo que es interesante en algunas conductas de personas que pueden ser o psicópatas o pueden tener un trastorno narcisista de la personalidad. Tú dale. A ver, vamos a entender esas... Aquí hay consentimiento, ¿eh? Que Exacto. coste. Vamos a entender esas personalidades. Ok. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, según el libro que les rige a ustedes los psicólogos, tenemos un tipo de personalidad. Todos. Que una se nos ha desarrollado más, otra menos, podemos tener combinación. Aquí que estamos viendo, una combinación de los jóvenes de las redes, ¿de qué estilo? A ver, vamos, lo primero, todavía hay mucha gente, hombres y mujeres, adolescentes y no adolescentes, que sienten que su pareja es una cosa. Y Que les pertenece además. Y que les pertenece. Y se sienten con derecho de esa persona. O sea, se sienten con derecho. Ya no son los celos patológicos, es me estás quitando algo que es mío. Fíjate. Entonces, este tipo de característica es muy interesante porque se da también en muchos hombres cuando tienen a una pareja en el que cuando esa pareja decide irse con otra persona, ya no es vuelve conmigo, es voy a acabar contigo, ¿no? Si no estás conmigo, no estás con nadie. Está, claro, porque ya no es una relación emocional, es cómo es que tú te atreves a no ser mía, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Esto es vital. La cosificación
de las otras personas. Habría que analizar, como es una menor no debemos, si ella está cosificando, si ella siente que hay ciertas personas que son suyas. ¿Ok? También es interesante, como es una menor, con un bebé menor, y, bueno, con un bebé que también es un menor, por una parte yo pienso en esta pobre chica lo que le ha pasado, pero también en este pobre bebé. Claro. Claro, que ¿No? se queda sola. Ahora, que en situaciones así, cuando son menores de edad, la pena máxima que ella podría llegar a alcanzar son 5 años. Y nosotros como sociedad la recibiríamos de nuevo a que se integre. Cuando una persona en 5 años y en una cárcel para menores, ¿va a llegar ella a curarse? Una persona que ha mostrado, y no estoy hablando de ella por la parte legal, pero signos de psicopatía, ¿puede curarse en un instituto de esta manera? ¿No es un peligro para nosotros, la sociedad? Hay gentes que pueden ser enfermas y se pueden curar, pero los psicópatas integrados normalmente No hay cura. No hay no hay manera. cura, ¿no? ¿Y cómo puede, por ejemplo, un familiar que tenga a alguien que ha demostrado signos de psicopatía, y en este caso de esta chica, cómo podemos estar a salvo de gente así si ella llega a salir, por ejemplo? Es que por un lado va la ley y por otro lado va la psicología. Como sociedad tendríamos que asegurarnos que esas personas no nos ponen en riesgo al resto. Que no nos pongan. ¿Me Exacto. explico? Nos tendríamos que asegurar de eso. Pero la ley dice otra cosa. Olvídate ya solo de una persona. O sea, imagínate una mujer que tiene un problema o un hombre, ¿cómo les proteges a esas personas, a sus hijos de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, a veces hay que decir, bueno, pues yo como Estado tengo que hacerme responsable de ese menor. Porque como padres no lo han sido. Claro, Eventualmente. como padres no, pero lo que te quiero decir es, hay gente de verdad que comete un error en su vida y ese error pueden aprender y se merecen una segunda oportunidad y se reinsertan y son mejores personas. Hay mucha gente así. Y digamos que el privar a la gente de la libertad tendría que ser eso. Pero hay gente, y hay gente que, esto es lo que te digo, hay gente que no está completamente de acuerdo conmigo. Claro. Pero el maestro de la psicopatía, el Dr. Hare, pues dice claramente, un psicópata no está enfermo, es un tipo de personalidad que daña a la sociedad. Ahora, ¿Y nace? Perdón. exacto, justo eso iba a preguntar. ¿O se ¿Nace crea? o se Ok, hace? vamos dos. Una cosa es un psicópata y otra cosa es un sociópata. Un psicópata normalmente nace. Hay gente que hay una hipótesis, que hay una parte de su cerebro conectada con la empatía que no la tienen. Y un sociópata, ¿ok? Dicen que se hace. Y les voy a decir por qué. Los sociópatas tienen un momento en su vida que les han hecho tanto daño que amputan sus emociones. Pero curiosamente, hacia cierta gente todavía sienten empatías. Son esas personas que son grandes estafadores y a lo mejor avisan a la portera de que no compre las acciones que ella está diciendo, ¿no? O sea, hay gente que se hace, esos son los sociópatas, y los psicópatas nacen. ¿Ok? Por ejemplo, el psicópata, rasgos psicopáticos, ojo, hay gente que tiene rasgos y tener rasgos no quiere decir que sea psicópata. Cuando yo hablo de rasgo, cuando un psicólogo habla de rasgos, hablamos como de pinceladas de color. ¿Ok? Yo puedo tener un poquito de amarillo porque me gusta llamar la atención. Eso puede ser un poquito narcisista, un rasgo narcisista. Si mi cuadro todo fuera amarillo, sería un trastorno narcisista de la personalidad. Entonces los rasgos no determinan. Les pongo un ejemplo. ¿Saben quién tiene rasgos psicopáticos? ¿Quién? Los neurólogos. ¿Oh, sí? Claro, porque tienen que ser tan fríos y tienen que dejar de sentir por esa persona que están operando. Porque si sienten, entonces su precisión sería menor, ¿no? Entonces, Se compromete. Una cosa es rasgos de falta de empatía o rasgos de narcisistas. Los actores son, y las actrices son más, tienen rasgos narcisistas. El ego es distinto. Y otra cosa es cuando es un trastorno. Algo que me gustaría, porque en algún momento también lo hemos platicado, que nos digas, ¿cuántos tipos de personalidades hay? Porque todos los habitantes de este mundo tenemos rasgos.
lo delicado, comadres, es que cuando no les ponemos atención a esos rasgos, de estas creo que son 6, 7 personalidades, luego podemos enfermar y ya caer, ¿no? Claro. En tener ya pues ya ser, por ejemplo, narcisista. Claro. Ser, Entonces, dependiendo la corriente psicológica que uno maneje, digamos que los psicólogos manejamos, como los nutrólogos, distintas dietas, ¿no? Y hay ciertas dietas que están corroboradas por la ciencia, ¿no? Yo soy psicólogo cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, mi corriente es distinta. Entonces, lo que sí, Cognitivo-conductual, para que nos quede bien claro, es cuando tú al paciente le enseñas, le das opinión, ¿o qué es? Bueno, nunca un psicólogo, por ejemplo, yo soy pública, no debo de nunca dar terapia, porque ya me estoy ganando la confianza, así, ¿no? Básicamente lo que los psicólogos cognitivos conductuales decimos, y yo también tengo otros rasgos, ahí tengo una corriente, cierta corriente humanista, es que al final un pensamiento crea una emoción y una emoción crea una reacción física, ¿no? Entonces explica muchas veces cómo nuestros pensamientos son las que nos causan conductas y esas conductas nos crean reacciones físicas, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo. Si yo pienso que si yo tengo un complejo de bajita, ¿no? Y entonces estoy todo el rato arrugándome, ¿no? Lo que voy a crear es una reacción con respecto al resto que me van a pensar que soy una persona tímida e introvertida, pero a la vez puedo crearme un problema de espalda, físico, ¿no? También, claro. ¿Me explico? Entonces, todo está en cadena. Lo que sí es verdad es que nosotros lo que hacemos es retar las ideas limitantes, aquellas ideas que son las que te crean como persona. ¿Y cuáles son las personalidades que hay? Es que más que personalidades, yo hablo de rasgos. Por ejemplo, hay gente que tiene más rasgos ansiosos, ¿no? Y para que te hagas una idea, yo la ansiedad la miro así. Hay gente que la ansiedad, recuerden que la ansiedad es algo completamente necesario. O sea, tener una respuesta de ansiedad, de estrés, es necesario porque nos prepara para una amenaza. ¿Y nos prepara cómo? O para atacar, ¿ok? ¿O para qué? Para huir. Entonces, te pongo un ejemplo. En algunos casos, yo puedo ver si una persona tiene ansiedad, pero sé cómo va a reaccionar. Si esta persona me dice que tengo mucho dolor aquí constantemente, sé que es una persona agresiva. ¿Por qué? Porque está preparada para atacar con la lengua. Pero si veo que es una persona que tiene cefaleas tensionales, es que está buscando el peligro. Y si veo una persona que de repente, me explico, nuestra reacción física también es una manera de reaccionar de nuestras emociones y nuestra mente. Te pongo, hay gente también que tiene más rasgos hacia la depresión. Porque tienes más, vamos a vulnerabilidad. Y te voy a poner por qué. Porque su manera de analizar el mundo es, digamos, vamos a hablar de depresiva. Te lo voy a poner, por ejemplo. La típica persona que pase lo que pase, la vida no la vas a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Tienen lo que se llama ya indefensión aprendida. Son personas que no van a hacer nada por cambiar su situación porque piensan que no es posible. Bueno. Pero te pongo otro ejemplo. Luego, yo... por ejemplo, trastornos de atención. También hay gente que está dentro del espectro autista o que tiene rasgos dentro del espectro autista. Como Kanye West, que dice que él es autista, sí, y cuando luego ya se había dicho que es bipolar, y ahora tiene una acusación que vamos a ver aquí más adelante, donde a una empleada le dijo 4 letras, fea, gorda, ¿y qué otra cosa? Hocicona, ¿y qué más? Basura, le dijo de todo, ¿no? Sí, pero ¿saben lo que les digo? Por ejemplo, hay gente que le faltan habilidades sociales. No me estoy refiriendo a él. Y pensamos, qué persona tan grosera y tan seca. Y a lo mejor tiene un rasgo solo que aparece dentro del espectro autista. Entonces, mucha gente que pensamos que es grosera, lo que les falta son habilidades sociales. Totalmente. No, entonces mientras que, por ejemplo, los psicópatas integrados lo que hacen es que te copian todas tus conductas para empatizar contigo y así conectarse más rápido. Saben observar cada rasgo tuyo, aunque no tengan sentimientos. Ahora, Silvia, todo este tema, por supuesto, es súper interesante, pero
todas las comadres que nos están viendo, los compadres que tienen hijos, que tienen adolescentes, ¿cuáles son esas banderas rojas que tendrían que estar al pendiente de sus hijos y darles esa ayuda, ese soporte o llevarlos a que reciban esa ayuda si las están viendo y ya les están preocupando? Porque como dijiste, una cosa es un berrinche porque quieren algo y otra ya entrar a manipulación, a chantajear, a decir y hacer cosas que son aún más fuera de un espectro normal de una persona. Pérdida o sea, no saben controlar los impulsos. Okay, esto es muy importante. Ojo, no siempre quiere decir que tu adolescente va a poner en peligro a alguien, pero a lo mejor se pone en peligro él mismo, o ella. Claro. La falta de control, la falta de entrenamiento al error, al fallo, o sea, les cuesta aceptar la derrota. Tienen que aprender a cometer errores y a vivir esos errores. O sea, hay que enseñarles a que lloren cuando tengan que llorar y que aceptan que la vida tiene situaciones dolorosas. Y para eso no hay que poner curitas, hay que vivirlas, hay que sanarlas esas heridas. Aprender y crecer. Eso, ahí está. Otra cosa que es muy importante, y todos los padres aquí tenemos una responsabilidad, pero recordemos que los adolescentes buscan su personalidad en contraposición de lo que son sus padres. Yo voy a hacer lo contrario que mis padres, ¿no? Y voy a intentar mimetizar con un grupo. Hay que ver con quién van. Y eso decirles a un hijo, no vayas con esto, con esta persona, o no salgas con esta persona, justo puede provocar eso. Que vayan, porque ellos se van a definir contradiciendo a sus padres. Entonces, importantísimo con qué amistades van, importantísimo. Y luego otra cosa que es importante es ver si están consumiendo sustancias. Esto es un punto súper importante. Yo quiero ya entrar a otro tema. En el caso de Ime Tuñón, sí podemos hablar de ella porque ya es una mujer de 32 años, 33 años. Todo lo que está sucediendo, ella en la denuncia que le puso Maribel Guardia dijo que ella tenía desorden bipolar. Y hace ratito platicábamos antes de empezar el programa del peligro en el que están ahorita los jóvenes, porque muchos jóvenes están muriendo. Me gustaría que les comentaras a las comadres lo que está pasando, porque hay tantos paros cardíacos, porque hay tanta muerte que no es una sobredosis, me dijiste que es un envenenamiento. Total. A ver. Y hay algo vital. Hay muchas personas que pueden estar padeciendo viven con trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2 y pueden tener una vida completamente funcional, ¿no? Porque saben que tienen viven con ello y saben detectar sus momentos en el que pueden pasar de un episodio a otro. Pero aquí se está dando una situación única entre los jóvenes. Los jóvenes te dicen, no, es que yo sé lo que tomo, es que yo puedo experimentar. Y el problema es que ya no sabe nadie lo que se están tomando. Las drogas, antes los jóvenes tenían una persona que les proporcionaban, y cuando digo los jóvenes de nuestra época, ¿no? Aquellos que probaran sustancias sabían que tenían esta persona que les daba esto, esto y esto. Pero ahora el problema es que se están utilizando muchísimas sustancias, que son venenos de verdad, ¿ok? Que son nuevas drogas químicas en que se han probado en ratas, nuevas sustancias. Entonces, todo eso, ¿qué quiere decir? Que con una vez que tú pruebes algo, te puedes morir. Y no de sobredosis, de envenenamiento. Esto está fuertísimo, ¿no? Y por la mezcla también. Ya hay una droga muchísimo más fuerte que ha aparecido en Europa, mucho más fuerte que el Fenta. ¿Ok? Sí. Entonces, ya no es lo que era antes. O sea, desafortunadamente, yo siempre soy completamente contraria al uso de sustancias, claro. Pero lo que sí es importante es que cuando nuestro joven nos diga, es que tú también buscaste, o sea, probaste cosas, sí, pero no era la misma situación. Algo que es bien importante, comadres, este es un programa no solamente para los compadritos. Más adelante vamos a tener con nosotros en Los Compadres Opina a dos caballeros, pero estamos llevando todo esto porque aparte de traerles, les vamos a traer el chisme cachetón, que anda Piqué de Robón y todo lo que está haciendo Kanye West y esta demanda del chofer del Uber que ya la va a poner, tenemos aquí también la exclusiva. Si nosotros en estos espacios no hablamos de esto, porque tú, aunque seas soltera, comadre, tienes un sobrino, tienes un hermano, tienes un amigo. Y tú, comadre, compadre, tienes un hijo. Y si nosotros no traemos a la mejor psicóloga del momento, ya escucharon 10 millones
en sus redes sociales, en su Instagram, 1 millón de personas, que habla sobre estos temas. ¿Cómo vamos a aprender? Entonces, entre el chisme cachetón y utilizando todo lo que está sucediendo en este momento, que es este caso de Valentina con Mariane N. y lo de Imelda, ¿dónde va a estar la enseñanza si nosotros, que tratamos de entretenerlas, no les ponemos al tanto de cómo podemos cuidar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes? Me gustaría que, para que las comadres estén así muy listas, ¿cuáles son los primeros signos que vamos a ver cuando un joven está consumiendo sustancias? Cambio de conducta. Ok, cambio de horarios. Se encierra más en su habitación. Si antes no se salía corriendo cuando tomaba una llamada, ahora se sale corriendo. Falta de higiene, pierden la higiene. Pierden o cambian en sus patrones de alimentación. Cambian de amistades. Se aíslan. O sea, es un cambio de ya no te reconozco, ¿no? O de repente dejan cosas que les encantaba hacer. Esto es muy importante. Ya no quieren, si se dedicaban a ir al fútbol o al baile, de repente ya no van con una amistad y la bloquean. Por eso es tan importante que nosotros como adultos tengamos un contacto con los amigos y amigas de nuestros hijos. Y echarles un ojo, porque a veces... Porque además ellos son los aliados de que si algo les pasa, porque todos nos vamos a equivocar, que ese buen amigo o esa buena amiga la lleve a casa. El peor error, como ya lo dijiste hace un ratito, es cuando tú veas y detectes que hay una amistad que no le conviene a tu hijo, decirle, ya no te juntes con fulano, ya no te juntes con perengana, porque más se van a juntar con fulano y con perengana. Es aliarte a esas personas para ver qué es lo que están viviendo, ¿sí o no? Sí, y un día, si tu hijo o tu hija llega borracha y alguien le ha llevado a casa, llamas a esa persona y le das las gracias de corazón. Porque lo que tienes, los padres no vamos a estar ahí siempre, pero sí podemos asegurarnos que nuestros hijos tienen una buena red y que cuando salgan nunca se queden solos. Exacto, eso es importantísimo. El caso de Devani de hace tiempo, de cómo la dejaron sola y vean cómo terminó la situación. Silvia, qué placer, qué gusto, qué honor tenerte aquí, que se repita más seguido, porque hay muchos temas de los cuales suceden en el chisme y a veces la gente dice, es puro chisme. No, todo nos tiene una enseñanza y es también responsabilidad social de espacios como este, de Beristain, de compartir todo esto y de que podamos aprender de las experiencias ajenas. Y qué placer que todo tu conocimiento nos empape en estas situaciones. Gracias. Muchísimas gracias, querida. Y pues vamos, comadritas, porque nosotros les tenemos chisme cachetón las 24 horas del día, donde en mi página web, Elisa Beristain. Adelante. Entrando.